Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva teoría de One Piece, la segunda parte de los Minks vienen de la luna, la teoría que va a abarcar todo el universo de One Piece prácticamente, quién es Joy Boy, qué pasó en el siglo vacío, dónde está Raftel, qué es el One Piece, todo eso es la teoría completa, pero hoy, en este video, vamos a estar hablando del reino antiguo. ¿Qué es el reino antiguo? ¿Quiénes lo conformaban? ¿Qué más? ¿Por qué se disolvió? ¿Qué pasó? Un poco de eso, por qué eran avanzados tecnológicamente. Eso es más o menos lo que vamos a estar discutiendo hoy en este video. Los que no vieron el video anterior de los Minks vienen de la luna, pueden o simplemente aceptar el hecho de que los Minks vienen de la luna y van a estar, va a ser suficiente como para poder ver este video, o si no, en la descripción les voy a dejar el link a ese video, o pueden, probablemente por acá va a aparecer una tarjeta que va a decir el video, los Minks vienen de la luna, pueden cliquear ahí y van a también dirigirse a ese video. Si no, como dije antes, aceptan, los Minks vienen de la luna, es básicamente la premisa sobre la cual vamos a estar partiendo para explicar esta teoría. Pasemos entonces a las diapositivas. Primera diapositiva, volvemos a empezar con... A ver, ¿se ve bien? Sí. Con la diapositiva de la luna, capítulo 392. El profesor Clover se lo ve ahí chiquito, no se llega a ver ahí en el video, pero no importa, no es lo importante acá. One Piece, el mundo de One Piece tiene 7 lunas a la vista en este globo terráqueo. Podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lunas. Teorizo yo que hay una octava luna acá atrás. Y ahora paso a explicar por qué. Sí, ya sé que no parece que esté dirigiéndome hacia el reino antiguo, pero créanme, estoy dirigiéndome hacia ahí. Por este lado, vemos esta luna recorriendo esta órbita. Y ninguna otra luna está recorriendo esta órbita. Tenemos 2 lunas en esta órbita. Tenemos esta otra órbita que está siendo recorrida por otra luna. 2 lunas en esta otra órbita. Tenemos 4 lunas. Esta órbita, solamente vemos estas 2 lunas, o sea, son 6 lunas ya, 2 por órbita. Y esta es la única luna que está orbitando sola. La única órbita que tiene solo una luna. Entonces yo creo que acá atrás hay otra luna más. Bien, no ese es el único motivo. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde vemos a el logo del clan Kozuki, el símbolo del clan Kozuki, que aparece en el capítulo 817. Y en este símbolo del clan Kozuki vemos, bueno, el símbolo del clan Kozuki es una grulla, adentro una flor de loto, una cruz de huesos como una bandera pirata. Y donde nos vamos a centrar ahora es en esta parte. Esta parte que es un círculo con 8 círculos pequeños, que yo creo que es el símbolo del reino antiguo. Este es el símbolo del reino antiguo. ¿Y qué representa esto? Yo creo que representa el planeta central de One Piece y sus 8 lunas. El planeta de One Piece y sus 8 lunas están siendo representadas en el símbolo del reino antiguo. ¿Y por qué hay un símbolo del reino antiguo en el... ¿Por qué el símbolo del reino antiguo representaría al planeta con 8 lunas? Bueno, hay algo más en One Piece, que hay 9, que son 9. ¿Y qué es? Las razas. Tenemos 9 razas en One Piece exactamente. Tenemos a los humanos, tenemos a los Minks, a los enanos, a los gigantes, a los Gyojins, a los largos, a los Shandians, a los 3 ojos y a los Kinkobito. De los que menos sabemos es de los Kinkobito. Hasta ahora lo único que pasó fue que apareció un Kinkobito en el capítulo 847. El que quiere revisarlo es el capítulo 847, repito. Aparece en el libro de Big Mom. En este libro vemos un montón de animales raros o criaturas extrañas. Big Mom los colecciona, como todos saben, y el único que puede hablar en ese libro son los Kinkobito. Yo, les soy sincero, no sabía de la existencia de los Kinkobito. Cuando empecé a explorar, empecé a expandirme en esta teoría, me pregunté, ¿y cuántas razas hay? Y ahí fue a la wiki y me enteré de que existía la raza Kinkobito. En fin, son 9 razas en total, es decir, una raza para el planeta central y 8 razas para las lunas.
Sabemos entonces que los Shandians, por las mini historias de Enel, vienen de una luna. Sabemos que los Minks, por lo que dije, por todo lo que teoricé y todas las pruebas que traje en la teoría pasada, que los Minks es probable que estén relacionados con los piratas espaciales. Y en las portadas de los piratas espaciales, quiero decir, había algo que mostré en el capítulo pasado, pasemos a las portadas, que no me detuve demasiado en ello, pero que es importante. En estas portadas vemos a los seres que yo decía que eran Minks, nuevamente capítulo 440, capítulo 445, y hoy vamos a hablar del capítulo 445, porque no lo mencioné, lo pasé por alto a propósito, pero este pirata espacial específicamente, este del medio, no parece un Mink, ¿no? Parece más un humano, pero no parece un humano en realidad tampoco. Lo que parece se parece a Ideo. Los dos tienen la misma estructura de brazos largos. Oda nos está mostrando en este capítulo 445 que no solo los Minks, sino que los brazos largos también vienen de la luna. Los piratas espaciales están conformados por al menos Minks y brazos largos. Al menos Minks y brazos largos. Con lo cual, no solo tenemos a los Minks y a los Shandians, ahora también tenemos a los brazos largos proveniendo de una de las lunas. Y se empieza a formar un patrón. Y donde se forma un patrón, donde hay 8 lunas y un planeta, y hay 9 razas en total, no es raro llegar a esta conclusión. Esta conclusión en la que vemos cada luna que representa el símbolo Kozuki, el símbolo del reino antiguo, quiero decir, representar a una raza distinta, y el símbolo del planeta representar a la raza original, la raza que es originaria de este planeta, no de este planeta, sino del planeta de One Piece. Este símbolo, lo volvemos a ver, no aparece solamente en el símbolo Kozuki, lo vemos también en el capítulo 645, en una portada también, nuevamente, volvemos a hablar de portadas. En el capítulo 645, esta vez estamos en Shandia, y vemos nuevamente el símbolo en Gomuland, en la tierra de las gomas, digamos, es el parque de diversiones que crean a partir de las gomas de Usopp, que les regala Usopp. Entonces ya tenemos dos razas distintas, los Shandians y los Minks, o más bien, dos pueblos distintos que pertenecían al reino antiguo, que no pertenecen al gobierno mundial, mejor dicho, que están usando el mismo símbolo de un planeta y 8 lunas. Un planeta y 8 lunas, representando a cada una de las razas del mundo de One Piece. Ahora, acá yo estoy representando a los humanos en el centro. Estoy representando a los humanos como dueños de este planeta central. Y cuanto más lo pienso, más raro me suena. Me suena a que los humanos no son los verdaderos dueños de este planeta, no son los que originalmente habitaban este planeta. ¿Quiénes son los que originalmente habitaban este planeta? Los Gyojins. Este planeta es en su mayoría agua, salvo por el Red Line y las escasas islas, porque son realmente escasas si nos ponemos a contar la cantidad de agua. Este planeta es de los Gyojins. Los humanos, creo yo, son los primeros en llegar al planeta, después de que su luna se quedara sin recursos. Los humanos se quedan sin recursos en su luna y sin lugar a donde ir, llegan al planeta de los Gyojins. Y los Gyojins, por supuesto, necesitan un lugar en el cual quedarse. Vengan, este planeta es gigante. Entramos las dos razas.
¿Qué pasa? Con el paso de los años, los Shandians sabemos también que se quedan sin recursos y vienen. Los Minks se quedan sin recursos y vienen a la Tierra. Y así pasa con los enanos, con los gigantes, con los largos, con los tres ojos, con los quincóbitos. Y los humanos empiezan a estar celosos, empiezan a no querer compartir este planeta con tantas razas. Específicamente las 20 tierras que no querían compartir, 20 tierras que tenían reinados, 20 tierras que tenían reyes, se ponen en contra de este reino antiguo. Este reino antiguo que representaba la unión de todas las razas. Este reino antiguo que tenía tecnología avanzada, como nos dice el Dr. Clover, porque claro, cada una de estas razas que venía del espacio tenía sus propios avances tecnológicos. Cada una de las razas que venía del espacio traía su propia tecnología. Hasta el momento solamente puedo decir de la tecnología de los Shandians que traían sus dials. No sabemos si alguna de las otras tecnologías que vemos en el mundo de One Piece viene de algún planeta, alguna luna de las demás razas. Pero por eso es que estaban tan avanzados el reino antiguo, porque compartían la tecnología de 9 civilizaciones distintas. Y los humanos de 20 reinos en específico decidieron dejar de compartir esta tierra que no les pertenecía y declararle la guerra a este mundo compartido por las 9 razas que existen en el mundo de One Piece. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Esto es lo que quería hablar. El reino antiguo, ¿cómo se conformaba? Se conformaba por las 9 razas. El símbolo, ya lo vimos en la bandera, en el símbolo Kozuki. ¿Por qué era tan avanzado tecnológicamente? Porque venía con la tecnología, digamos, de cada uno de las razas. Y este planeta, personalmente, yo creo que no le pertenecía a los humanos, le pertenecía a los Gyojins. En fin, eso va a ser todo por ahora. Enseguida van a llegar más videos siguiendo esta teoría. La siguiente parte va a ser el siglo vacío. Vamos a estar hablando de qué pasó en el siglo vacío, lo que yo creo que pasó en el siglo vacío. Vamos a hablar de quién es Joy Boy. Eso me parece que es lo más interesante de esta teoría. Y vamos a estar hablando de Raftel y de One Piece. Y creo que eso es todo más o menos lo que se abarca. Así que seguramente en el próximo video termine esta teoría. Y si no es en el próximo video, solamente quedan 2 videos. Ya tengo prácticamente toda la teoría escrita. Solamente me falta hacer todos los fanarts para no tener problemas de copyright. Pero bueno, ya está. Ya casi está la teoría. Supongo que a lo largo de esta semana o esta semana y el fin de semana que viene ya está terminado de publicar. Si les gustó la teoría, pueden dejar un like, pueden suscribirse. Seguramente por acá voy a dejar el logo para suscribirse. Cuando esté voy a dejar por ahí arriba la siguiente parte de la teoría. Así que nada, pueden comentar si les gustó, pueden comentar si no les gustó, si no están de acuerdo, pueden dejar like si les gustó, suscribirse y si no les gustó, pueden dejar dislike. Yo no me voy a enojar, pero me voy a poner triste. Hasta la próxima.